Bueno, ya hemos hablado acerca de la depresión en varios aspectos. Quisiéramos ahora nombrar las recomendaciones a nuestro juicio más importantes y a la mano cuando hay alguien deprimido. Ya hablamos suficiente acerca de identificar la depresión, entonces vamos a partir de la base que el número uno es identificar. Una vez se identifica la depresión, ¿qué sigue? Hablar. La persona que ha logrado identificar que alguien está deprimido, ya sea el mismo paciente o los demás, es hablar, socializar, ponerlo sobre la mesa con alguien. Si no se puede con la familia, porque la familia es muy particular o difícil de hablar, para hablar o negadora, ¿con quién va a hablar este paciente acerca de la depresión? Eso es como lo segundo. Lo tercero, diríamos que es pasar a una acción. ¿Qué se va a hacer cuando ya es un hecho que se ha identificado que está deprimido? Bueno, em, eso que acabas de decir en una frase tan breve es importantísimo, porque resulta que la inmensa mayoría de las personas y de las familias que tienen personas con cuadros depresivos, se demoran semanas, meses, años en eso que tú acabas de decir, de la identificación, los síntomas y finalmente, esta persona, mi hermano, mi papá, mi O mi mamá, hijo. mi hijo, está deprimido. Entonces, acciones. Yo creo que lo primero es decirle, fulanito, fulanita, tú tienes un cuadro depresivo y este cuadro depresivo tiene tratamiento y te voy a llevar donde alguien que te puede ayudar con esto. Entonces, ir donde el médico de confianza, con la persona más cercana a urgencias, al centro de salud, a cualquier servicio médico, donde la persona ya informada, empoderada con la información, va a llegar donde el médico y le va a decir, doctor fulano, aquí le traigo a mi pariente que tiene una depresión según esto que hemos podido investigar y necesitamos que usted nos ayude con el tratamiento. Es de ese tamaño. Llegar allí parece fácil, pero la gente, Sí, como hemos no. dicho, se puede haber tomado semanas, meses, a veces toda la vida. Entonces, ya llegamos allí y ¿qué vamos a lograr en el mejor de los casos? Es que eh, ese médico diga, yo no sé cómo se trata esto, pero yo sé quién lo puede tratar, entonces lo refiere a un especialista. Ese especialista, a ese especialista, por favor, recuérdenle esto que acaban de decirle al médico general y a su familia. Estos son los síntomas que tiene. Él, además de su dolor de espalda y además de todo lo demás y de su hipertensión, etcétera, él tiene una depresión, según nosotros creemos. Entonces, usted le puede Ayudar administrar algo, le puede ayudar algo. al médico. Entonces, el médico dirá si requiere o no un antidepresivo, elegirá el antidepresivo y se iniciará un proceso terapéutico, farmacológico, pero psicoterapéutico también. O no. O O no, no o farmacológico. no, o no. A lo mejor decidirá que no es lo suficientemente serio como para administrar un antidepresivo y entonces le dirá, vuelva dentro de una semana y volvemos a hablar, haga ciertas cosas que le van a ayudar a usted, Seguimiento. como por ejemplo hablar con él. El hecho solo de hablar con el paciente es un elemento importantísimo desde el Muy punto de vista terapéutico. sanador. El sanador, el elemento humano, el acompañamiento, el arropar a esta paciente o a este paciente que ha estado solo, batallando en silencio, sin voz. Su enfermedad le sirve enormemente saber que finalmente alguien me entendió y yo estoy hablando de esto sin miedo Mm, y que las cosas me hacen ver un camino esperanzador. sí. Y esto
es, digamos, el comienzo. El seguimiento entonces es crucial, ¿no? Crucial. El seguimiento es crucial porque no se puede pensar que la persona fue, finalmente la diagnosticaron Y ya. y entonces, y chao, y vuelva dentro de 6 meses. No, eso no sirve. Tenemos que darle un seguimiento y el seguimiento hace parte de todo un proceso familiar. No es solamente el paciente que va solo, no, el paciente va a ir con alguien que lo acompaña y le da todo el apoyo y además sirve de informante idóneo porque da la información necesaria para complementar lo que el paciente cuenta. Y entender que esto se va a tomar un tiempo. Eso no va a ser mágico, automático, de la noche a la mañana. No, se va a tomar un tiempo, unas pocas semanas, y en unas pocas semanas verá el paciente el efecto maravilloso del tratamiento si se le acertó. Y él puede incluso decir, como lo he oído decir a muchos pacientes, ¿cómo es posible que yo hubiera estado 3 años en esa cosa horrible, depresiva, y a mí no me hubieran dicho que yo tenía una depresión? Que había algo que hacer. Que había mucho que hacer. Yo hoy soy una persona nueva. Hoy estoy viendo la vida otra vez con optimismo, con esperanza. Eso es el mensaje que este paciente les puede llevar a todos ustedes. Hay un mensaje esperanzador, positivo, importantísimo en este trastorno. Cuando tú dices acompañar al paciente, no necesariamente es meterse a la cita. Puede ser acompañarlo a ir, porque él debe tener un lugar privado para conversar, pero muchas veces, sobre todo al comienzo del tratamiento, lo que me parece importante nombrar en voz alta es que alguien de confianza para ese paciente entre a la primera cita. Porque, y a la segunda. Y a la segunda, porque lo dices por algo. Porque en la historia de lo que tú has visto y lo que yo he visto, que es más corta en mi vida profesional, es que los pacientes cuentan un pedazo. Como siempre, uno tiene un lente. Yo tengo mi lente, yo lo cuento. Pero si entro contigo, tú tienes un lente que complementa o ve diferente y así sucesivamente. Entonces, por eso es tan importante este acompañamiento dentro primero con el terapeuta y luego sí habrá muchas veces, ojalá, donde puedan hablar solos. Mira, ayer nomás tuve la experiencia con un paciente que tiene un cuadro bipolar, que está en una fase hipomaníaca. Esto lo hemos tratado en otros programas, pero recordar brevemente que el cuadro bipolar consiste en una depresión y a veces tiene cuadros de aceleramiento. Este paciente está en un cuadro de aceleramiento, ya fue identificado, se inició su tratamiento y está funcionando bastante bien. Entonces, él pretendía ir solo a la consulta. Y le dije, no, yo quiero a su esposa también. Yo quiero que su esposa venga y me cuente su versión de lo que ella ve de usted. Claro. Porque resulta que el paciente, no solamente el paciente deprimido, niega su realidad. El paciente que está acelerado, un poquito hipomaníaco, yo creo que son más. También más niegan su realidad. Niegan. Y le dije, pero ¿cómo así? Yo estoy perfecto. Y la esposa me dijo, no, él no está perfecto. Él cree que está perfecto. Lleva apenas 15 días en su recuperación y ha mejorado mucho. Pero él empezó a hacer citas y hoy tuvo una cita detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, cuando lo que se le había recomendado era que él se considerara como en recuperación. No pudo regularse todavía. No. Entonces me tocó decirle algo que no le gustó. Y es, mire, usted está mejor, pero usted no está bien todavía del todo. Usted tiene que cuidarse. Si usted no se cuida y empieza a tomarse sus cervecitas y empieza otra vez a acelerarse, usted no sabe en qué momento este aceleramiento lo lleva a otro cuadro que a lo mejor nos obliga a cosas mucho más complejas. Pues qué importante. Que queremos evitar. Qué importante esa persona. Sí, importantísimo esa persona que esté al lado. Ahora, cuando ya la persona se recuperó y quiere hablar de sus intimidades, pues no tiene que ir con su acompañante. Pero en los inicios
Yo creo que la compañía de un informante idóneo, la compañía de una persona que acompañe a esa persona, es muy importante para que dé una visión de lo que está ocurriendo Muy y importante. se contraste con la otra visión. Generalmente lo que hace entonces el terapista es integrar esas dos visiones. Sí. Y otra recomendación que puede sonar un poquito lógica, pero me parece importante decirlo en voz alta, es empezar a, ya que está tomando poder esta persona y se siente mejor, empezar a volver a hacer cosas que antes de pronto hizo o empezar a hacer eh, cosas con su organismo y con su día a día agradables. Entonces, meter en la agenda del día a día, de la semana, del mes, programar situaciones benéficas agradables, que sean, por ejemplo, una rutina de ejercicio, que nosotros sabemos y no nos vamos a cansar nunca de decir que esto es algo primordial en la vida de los seres humanos, una rutina de ejercicio que ojalá sea dentro de un marco divertida, algo que pueda ser positivo para esa persona, comer bien, disfrutar del alimento, comprender qué se está comiendo. Y si yo estoy comiéndome algo y dejo de comerme otra cosa, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Hacer una conciencia grande de este regalo tan fantástico que es el alimento, que nutre este templo nuestro, que además en este caso está en recuperación, algo positivo, algo que se asocia a la vida. Entonces es como hacer esa pausa y empezar a meter eso ahí en la vida cotidiana, en la familia, con los amigos, con la pareja, con los hijos, abrir esos espacios que estaban olvidados, llenos de polvo, porque era harto y falto de cualquier tipo de ilusión. Dentro de esos hábitos que tú estás mencionando, yo quiero hacer énfasis sobre las horas de sueño. La Ay, sí, gente tiene que dormir por lo menos 7 horas cada noche. La gente que cree que porque durmió 4 horas o 5 y más o menos tuvo energía al día siguiente, eso era suficiente. No es suficiente. La gente tiene que hacer el propósito de acostarse a una hora regular todos los días y de obligarse a un reposo de por lo menos 7 horas de sueño cada noche. ojalá 8. Ojalá 8, Los ojalá niños y 8, los ojalá adolescentes, 8, sí. ojalá 8 y si pueden Sí, dormir más, sí. mejor. Yo le he apuntado a 8 horas, pero en todos los años que llevo son poquitas las noches en las que yo he podido dormir 8 horas. Pero el día que Sí, duermo 8 horas me siento feliz. sí. Así que con 7 está bien. Por favor, préstenle mucha atención a todas las estrategias que hay que hacer para la higiene del sueño. Y lo último, rodéense de personas positivas. Mm. Es muy fácil hoy día sentarse alrededor de gente negativa, pesimista, que habla siempre de los mismos problemas del mundo, del país. Rodearse de personas que no sean argumentativas a toda hora me parece muy sano también para el alma, porque Sí. estamos rodeados de una situación real difícil. Entonces hagamos algo al contrario de eso. Rodémonos y fomentemos estas amistades y personas de la familia, inclusive, que son positivas, que son agradables a traer temas, que no son criticonas a toda hora. Hacer conciencia de eso también es muy Qué bueno importante. que tú menciones eso porque eso sí que es importante. Eso sí es muy importante. Uno puede haber hecho todo lo anterior, pero si se deja arrimar personas tóxicas que están permanentemente planteando el conflicto, eso no va a No, contribuir a una estabilidad emocional. Así que como punto de cierre, me sí, parece importantísimo que nos rodeemos de personas positivas, que sumen, no que resten. sí, gracias.